Ahí estamos, Pedro. Bien, continuamos entonces. Estamos hablando del poder y de la autoridad y luego de definir lo que era poder y lo que era autoridad, hicimos las diferencias entre uno y el otro concepto. Lo que tenemos que saber es que no se excluyen, más bien se complementan. Si se excluyen o si se separan, podríamos tener el caso de personas que ejercen el poder de decisión en la iglesia, en el liderazgo, en la organización evangélica, y utilizando buenas estrategias, muchos recursos, buena administración, teniendo buen edificio y dependencias, se puede llevar adelante la tarea, pero si se carece de lo esencial, que es la presencia de Dios y la aprobación de Dios en el carácter que tenemos, podemos estar haciendo mucho, pero no necesariamente honrando el nombre de Dios. Para que esto suceda, hay que trabajar en la vida sobre el carácter nuestro. Y debemos trabajar como líderes en el carácter de nuestros liderados. No nos debiéramos conformar con que las cosas se hagan, sino con que las personas sean lo que Dios espera que sean. Ese es el trabajo más difícil, pero es al que hemos sido llamados, porque la iglesia son personas y todo lo demás tiene que ser utilizado como un medio para alcanzar ese propósito de que las personas se parezcan cada día más a Jesús, que las personas conozcan de Jesús. Cuando el apóstol Pablo explica acerca del poder y de la autoridad que él tiene, utiliza esta expresión que aparece en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 8. Él dice: no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Es decir, no me avergonzaré de jactarme. La idea es, me alegraré mucho y no me preocupa estar muy alegre por esta autoridad, este poder que Dios me dio. Dice: autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas. Observe, esta expresión de la autoridad que tengo es del poder de decidir sobre la marcha de la iglesia. En el texto siguiente, ponelo, Pablo utiliza ahora lo que es su vida y su carácter para influenciar en los demás. Y dice: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. En el texto primero que vimos aparece lo que sería el poder que Pablo tiene para dirigir, para dar indicaciones a la iglesia de Corinto. Y aquí en la iglesia de los filipenses le dice: ustedes ven mi propia vida, mi carácter, procuren imitarlo. Vamos a volver sobre estos textos, sobre el primero especialmente, sobre el buen uso del poder y de la autoridad. Pero vamos a ver que hay un mal uso del poder en un personaje que habíamos mencionado al comienzo de la primera hora, que era el personaje de Diótrefes, que aparece en la carta de Juan. Vamos a mirarlo. Miren qué interesante este texto. El que está escribiendo es el anciano Juan. Es el discípulo de Jesús y apóstol, al que se le llama el discípulo amado en el Evangelio de Juan, ¿sí? El que era medio pariente de Jesús, posiblemente. Dice el texto: yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y dice: y no contento con esto, y no contento con esto, con estas cosas, no recibe a los hermanos,
y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hombre utilizaba el poder, y lo utilizaba mucho, pero lo utilizaba mal. Hay tres cuestiones que el apóstol Juan menciona de este hombre, y las tres son negativas. Ponelas, por favor. Está cambiado el orden en este, debía haberlo acomodado. En primer lugar, el texto dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. El primado, estar primero. A él le gustaba ser el número 1. En el fútbol se dice el número 10, ¿verdad? Quería tener la camiseta con el número 10. Tenía lo que decía Swindoll, el síndrome de protagonismo, ¿sí? A nosotros nos cuesta muchas veces estar de segundos. Algunos por nuestra manera de ser, por los dones que Dios nos dio, ocupamos algún lugar de relevancia, pero el gran problema no es ocupar el lugar. El gran problema es que me guste y que crea que soy importante porque ocupo un lugar de conducción. Jesús dijo, el que quiera ser grande entre ustedes sea el servidor. Y los últimos serán los primeros. Y el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Yo he contado alguna vez de la revista Decisiones, la revista Decisión, perdón, era una revista que salía de la asociación de Billy Graham, o Billy Graham, o Billy Graham, como quieran llamarlo, ¿sí? El doctor Billy Graham tenía su asociación, una organización evangelística como la de Luis Palau. Perdón, Luis Palau hizo una como la de Billy Graham, es al revés. Y estaba en todo el mundo. Y organizaban campañas evangelísticas y preparación de líderes y de evangelistas y demás. Y ellos sacaban una revista mensual que se llamaba Decisión. No sé si alguno la vio, la tuvo alguna vez. Una revista muy interesante, una revista cristiana evangélica. Y en una ocasión, yo era muy fanático de esa revista, la compraba cada mes, ¿sí? Y traía información del mundo, de la obra misionera. Y en una ocasión, en uno de los artículos, sale un encuentro que el doctor Billy Graham había convocado en Estados Unidos con los directores generales de la asociación de cada país. Así que se habían reunido una buena cantidad y había un representante de cada continente con el que el Billy Graham tenía unas reuniones especiales. Así que eran 6 o 8 más o menos, y se reunían y por las noches dedicaban tiempo a orar. La oración de cada uno de ellos duraba entre media hora y 40 minutos por lo menos, ¿sí? Y dice que en una de esas reuniones oró un africano y dijo, Señor, aquí no estamos preocupados por quién es el segundo. Lo que nos preocupa es que tú seas el primero. Eso es ser capaz de manejar el poder. No estoy preocupado por ser el primero porque el primero es Jesucristo, pero tampoco quiero estar preocupado por ser el segundo. Lo que sí me va a preocupar es que el Señor ocupe el primer lugar. Si el Señor ocupa el primer lugar, los demás, cada uno ocupe el lugar que Dios le dé y ya está. Miren, querer ser reconocido y nombrado y renombrado, ¿sí? Es una idea muy, muy baja, muy pobre. A veces he escuchado, claro, yo ya con 60 años algunas experiencias he tenido en el andar, y alguien ha dicho, lo escuché una vez y me dio tristeza. Che, no me pidieron ni que hiciera una oración. Es decir, estuvo en una reunión especial y no le pidieron ni siquiera que hiciera una oración. ¿A quién le ibas a orar vos? Si le ibas a orar a Dios, ¿para qué querías que te pidan públicamente? Podés orar en tu casa, ¿sí? O esa expresión, ni una oración le pidieron, ¿sí? Es decir, no lo tuvieron en cuenta. Aquí lo que cuenta es que Dios me tenga en cuenta. Los demás son actores de reparto.
Y cuando nosotros podamos manejar esos principios en donde no nos esté preocupando si nos nombraron, no nos nombraron, si se acordaron, no se acordaron, si nos tuvieron en cuenta. Cuando estamos pensando en eso y cuando eso nos fastidia, algo no está funcionando bien. A Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. En esta conferencia, yo recuerdo una vez escuché otra, no voy a decir nombres por supuesto, pero en las conferencias, ¿quién cierra la conferencia? ¿Sí? Como si cerrar la conferencia era tocar el cielo con las manos. ¿Sí? Que el Señor nos libre de querer ocupar el primer lugar. Siempre he mencionado, muchas veces he mencionado a don José Bongarrá, con quien tuve la oportunidad de estar muy cerca de él por haber vivido en el edificio de la iglesia de Tinogasta de Villarreal. Y don José Bongarrá era un hombre que muy pocas veces lo veías estando adelante, ¿sí? Salvo que tuviera que predicar, él siempre, no, háganlo ustedes, decía. ¿Sí? Pero era el hombre realmente llamado por Dios que produjo una revolución en la educación evangélica en la Argentina. Este Diótrefes le gustaba tener el primer lugar y el apóstol Juan dice, está equivocado. Ahora observen el texto, porque dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No recibía a Juan, al apóstol, fíjense. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Además de querer el primer lugar en el mal uso del poder, le gustaba parlotear. La palabra parlotear significa hablar mal, ¿sí? Chusmear o peor todavía, murmurar. No decir lo correcto o lo que beneficia o bendice la vida de los demás. Y hablaba mal nada menos que del apóstol Juan. Vieron que nosotros somos tentados a dar nuestras opiniones que le bajan la estima a los demás. Por ejemplo, si lo nombraron director o lo nombraron coordinador, ¿qué a ese nombraron? ¿Vieron esas frasecitas cortitas que usamos? O ascendió. Y entonces decimos, no, pero es un escalador, es un trepador, ¿sí? Es decir, nosotros parloteamos. Yo lo conozco bien, ¿eh? Es decir, yo lo conozco bien no es buena persona, no es buen creyente, no es buen siervo de Dios, ¿sí? Si yo te contara todo lo que sé de él, ¿y quién te dijo que sos el fiscal? ¿Sí? Es decir, este hombre, Diótrefes, hablaba mal del apóstol Juan. Pero es que todos tenemos virtudes y defectos. ¿Y por qué nos detenemos tanto en los defectos de los demás? Jesús lo explicó clarito. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo debiéramos mirarnos a nosotros mismos? Y cuando vemos alguna falta o defecto en otros, decir, Señor, ten misericordia de mí. Y no tener una actitud de parloteador. Miren, acabo de inventar una palabra, parloteador, ¿sí? En donde le bajamos en la estima al otro. A veces es por nuestra baja estima que tenemos y entonces bajándole la estima al otro de alguna manera parece que subimos más nosotros. No es así, ¿sí? Es muy tentador y es muy común esto de estar hablando mal de los demás. Y quiera el Señor darnos esa gracia para darnos cuenta de nuestra propia miseria. Santiago, cuando escribe su carta, dice, todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír. A nosotros nos gusta más hablar que oír, ¿sí? Y debiéramos aprender a callar un poco, y no es fácil.
especialmente para quienes son habladores, guardar silencio es algo que es una lucha, ¿sí? Pero lo peor que nos puede pasar es parlotear, es decir, hablar mal, cuando en realidad debiéramos aprender a hablar siempre bien. Yo creo que les mencioné a ustedes que en la carta de Corinto, en la primera carta, Pablo dice, doy gracias por vosotros. Y vos decís, ¿de qué da gracias Pablo por los corintios? Escribió 16 capítulos y estos tenían más de 16 problemas. Sin embargo, Pablo no parlotea mal de los corintios, sino que busca qué cosas positivas pueden tener. Pero en tercer lugar, este hombre que le gustaba el primado y que le gustaba parlotear, dice el texto, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. No solo le gustaba parlotear, le gustaba el primado, le gustaba prohibir. Y esto suele ser muy común a veces en quien ostenta el poder. Como tiene la posibilidad de decidir, empieza a decidir por sus propios gustos. Lo que me gusta a mí está permitido y lo que no me gusta a mí está prohibido. Nos transformamos en los abanderados de la prohibición. Hace años atrás había una disputa sobre el tema de la música, si se tocaba música o no en tal o cual reunión, y en algunas se tocaba y en otras no. Cuando vos preguntabas por qué, decían no, porque los responsables aquí no lo permiten. Estaba prohibido. Y es verdad que había todo un contexto y una cultura. Pero cuando hay algo que no me gusta a mí, yo debo diferenciar entre lo que no me gusta a mí y lo que la Biblia dice que está mal. Lo que la Biblia dice que está mal está claro. Todo lo que sea pecaminoso y atente contra la santidad de Dios está mal. Pero todo lo que tiene que ver con las formas, las tradiciones, las costumbres, no están ni bien ni mal. El que se enoja por las tradiciones y las formas y las costumbres, y entonces las cambia, adquiere unas nuevas formas y se transforma en otro tradicionalista y en otro formalista. Pero no está mal que cambiemos la forma porque el tiempo hace que las cosas vayan cambiando. Lo que no se cambia es el fundamento, el fondo de la cosa, la esencia. La esencia del cristianismo es la que nos dice la Biblia. Nadie puede poner otro fundamento porque está puesto el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento se edifica. Pero las maneras de hacer las cosas. A mí hay algunas cosas que hacen los jóvenes en la iglesia que la verdad que no me gustan. Y se los he dicho, miren, no me gusta, pero quiero que sepan que a mí no me gusta. Pero eso no significa que esté mal. Yo vivo otra época. Y entonces no puedo establecer que lo permitido y lo prohibido pase por lo que a mí me parece, a menos que se atente contra un principio de la palabra de Dios. Lo que no se puede cambiar es el principio de la escritura, ¿sí? Pero las maneras de hacerlo, no hay problema. Yo recuerdo una vez en Brea Pozo, cuando hicimos la escuela bíblica, hacíamos una escuela bíblica de invierno que era de lunes a viernes. Entonces el viernes a la noche celebramos la Cena del Señor. Se armó un revuelo en algún grupo, en algunas personas que estaban allí y otros de otras iglesias. ¿Cómo van a celebrar la cena el viernes? Entonces la pregunta era, ¿dónde dice que hay que celebrarla el domingo? El apóstol Pablo dice, el Señor Jesús dijo, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia, perdón, el apóstol Pablo, cada vez que comieres este pan, no dijo cada domingo que comieres este pan. Se tomaba el domingo la cena del Señor porque el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana y el último era el sábado, el primero era el domingo. Pero no hay una ordenanza de que la cena del Señor tenga que ser el domingo. Está bueno que lo hagamos el domingo y está bien, yo lo hice toda mi vida el domingo, pero cuando lo hacíamos el viernes, una vez por año, no había ninguna razón para que no la hiciéramos, ¿sí? Es decir, son las formas.
a nuestra iglesia llegó un hermano de una iglesia pentecostal y se quedó con nosotros, se hizo miembro finalmente y ahora es parte de nuestra congregación. Y entonces él, cuando llegó y había tiempo de alabanza, levantaba las manos cuando cantaba. Y entonces vino un hermano y me dijo: pastor, ¿por qué no le habla? ¿A quién? Al hermano fulano. ¿Y por qué le tengo que hablar? ¿Y no ve lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Levanta las manos. Entonces yo le pregunté: ¿y qué quiere que le diga? Y usted que conoce la Biblia, dígale que la Biblia dice que no hay que levantar las manos. Entonces yo le dije: mirá, si yo abro la Biblia y abrimos la Biblia juntos, vamos a encontrar más textos que dice que hay que levantar la mano que no hay que levantarlas. Así que estamos sonados, le digo. Hagamos una cosa, le digo, ya que te molesta tanto, anda a buscar la Biblia, a ver si le podés mostrar con la Biblia. No, 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 me dice, yo no me animo porque no sé si hay tanto texto como usted me está diciendo. Bueno, le digo, es una cuestión de formas. En la iglesia donde él viene se canta así. Y la verdad que no hay nada que indique ni que se pueda hacer ni que no se pueda hacer. Pero en la carta de Gálatas, Pablo dice: no sean legalistas y establezcan normas que haga que una persona sea mejor cristiano porque cumple la norma. En una época no se podía predicar si no tú usabas corbata. ¿Se acuerdan? Éramos los corbateados, ¿sí? Y yo fui a una iglesia una vez en Córdoba, voy a decir la provincia, no voy a decir el lugar, y llegué un domingo por la tarde, estaba de vacaciones. Y cuando llegué me dice uno de los pastores: uy, hermano, nos gustaría que predique. Y le digo: mire, yo estoy de vacaciones, pero si quiere que predique, predico. Sí, lo único que se va a tener que poner corbata. Yo andaba, no andaba de short, pero casi, ¿sí? Andaba con un jean, una remera, una camisa. Y le digo: ah, con corbata tiene que ser. Le digo: sí, 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 dice, sí, yo quisiera que usted predique, pero bueno, no tiene corbata. Y el otro pastor que estaba al lado, no se haga problema, se sacó la de él y me la dio. Y yo tenía una camisa amarilla y la corbata era roja, más o menos, una cosa muy, muy, muy rara era. Y yo le miré y me pareció un payaso yo, ¿no? Con la corbata esa. Y le digo: mire, hermano, si a usted le va bien que yo predique con esta corbata, yo predico, posiblemente la gente se ría, le digo, pero no importa. Yo con tal de predicar, ¿saben qué? Como decía Spurgeon, hasta en la puerta del infierno voy a ir a predicar. Si quiere que me ponga corbata, me pongo corbata. Si quiere me la saque, me la saco. Pero fíjense, era una forma. Ahora lo de la pandemia, que se llevó todo, se llevó la corbata también, ¿sí? Pero no nos podemos atar a la forma y mucho menos podemos establecer estas normas como están autorizadas, no están autorizadas porque me gusta o no me gusta, ¿sí? Si hemos de ejercer el liderazgo debemos ser cuidadosos de no transformarnos en los que dirigimos las cosas por nuestros gustos, sino por los principios de la palabra de Dios. Y estos 5 minutos que me quedan, porque vamos a dejar 15 para las preguntas, este es el mal uso del poder. Pero ¿cómo se hace el buen uso del poder? Miren qué interesante el texto que acabábamos de leer hace un ratito del apóstol Pablo. Dice: no me avergonzaré de jactarme en nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de usarlos, de asustarlos con mis cartas. Pone la próxima. Observen este texto. Dice el apóstol Pablo: la autoridad que me fue dada por el Señor. Esto es lo primero que debemos saber en el liderazgo, en el uso del poder, en el uso de la autoridad. El poder que se nos ha dado es del Señor. Esa posibilidad de decidir por otros, de tener decisión política en la obra de Dios, es una gracia de Dios. Me fue dada por el Señor, dice Pablo. Esto quiere decir, primero, que este poder que tengo no es mío, es del Señor. Y segundo, que yo voy a tener que dar cuenta. ¿Sabes? Un día, vos y yo que tenemos responsabilidad de decidir por otros, vamos a tener que pararnos delante del Señor y dar cuenta cómo hemos decidido y por qué hemos decidido lo que decidimos. Por eso esto es algo muy, muy serio y muy solemne. Y yo no puedo tomar esto como que es propiedad mía. Yo soy el que mando. No, 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 no. El que manda es el Señor a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Y yo soy la persona que es la herramienta, el instrumento, el medio que Dios utiliza
para que su palabra pueda prosperar y sus planes puedan ir avanzando. Ahora, cuando yo creo que el poder es mío, entonces me glorío en mí mismo. Y Pablo dice, me fue dado por el Señor. Segundo, dice, fue dada la autoridad, el poder, para edificar. Edificar la vida de una persona. En mi casa aquí arriba están construyendo mi hija y mi yerno. Y yo estoy viendo cómo va avanzando y creciendo. Edificar la vida de una persona es hacer que vaya creciendo, subiendo. Y además, yo veo cómo se está hermoseando. Edificar la vida de una persona es hacer que sea cada vez más bella, más atractiva, más parecida a Jesús. Para eso tengo el poder que Dios me dio de decidir. Para eso el Señor está formando mi carácter, para bendecir la vida de otros. Dice, la autoridad que tengo es dada por el Señor y es dada para edificar. Y en tercer lugar dice, no es para destruir. Cuando nosotros, ejerciendo el poder, dejamos a una persona relegada, humillada, maltratada, manipulada, presionada, estamos destruyendo su vida. Y dijo el profeta, dijo el Señor, el que os toca, toca la niña de mi ojo. Es decir, las personas son muy valiosas, muy preciosas para el Señor. Y yo no puedo darme la licencia de destruir la vida de nadie. Aquel que hiciere tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse en el mar, dijo Jesús. Por lo tanto, si mi manera de conducir, de liderar, de manejar el poder es atropellando a la gente, es faltándole el respeto a la gente, es no haciéndoles sentir la dignidad que tienen, yo estoy destruyéndoles. Y Pablo dice, la autoridad que me ha sido dada no es para destrucción. Tenemos que tener tantísimo cuidado al conducir, al manejar esto, de modo tal que el Señor se agrade. Y finalmente Pablo dice, no me causa ninguna incomodidad esto. Quiero que sepan, cuando tenemos el poder que Dios nos concede para decidir, cuando tenemos la autoridad porque Dios está con nosotros, no nos sintamos incómodos. Vivamos en libertad, bendiciendo la vida de los demás, no porque nosotros las bendecimos, sino porque nuestra vida es un medio de bendición, porque ayuda a que la gente edifique su vida, hermosee su vida, y cuidamos de no destruir a ninguno, ni grandes ni pequeños, ni niños, ni ancianos, ni mayores, sino que a todos tratamos de acompañarlos, porque es el deber que nos corresponde como personas que hemos aceptado el liderazgo que Dios nos ha dado. Así que les agradezco este tiempo, ha sido para mí un gusto, un privilegio, que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude a ser los mejores líderes en el lugar donde nos ha puesto. Bueno, buenísimo, Pedro, te agradezco en nombre de todos, seguramente alguno va a aportar también su agradecimiento, pero aprovechemos el tiempito que nos queda para las preguntas. Ya me pidieron preguntar por el chat, y aprovechemos el chat también para que si alguno, mientras se va haciendo una pregunta y Pedro va contestando, poder agregar alguna pregunta por el chat, así ganamos un poco de tiempo. Entonces, bueno, vamos ya nomás a las preguntas. Le doy el lugar a Seba y a Sofi, no sé cuál de los dos escribió, pero adelante con la pregunta. Hola Pedro, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí, sí. Bien. Queremos agradecerte en primer lugar todo el tiempo y la dedicación que tomaste para poder enseñarnos. Y también queríamos consultar cómo aconsejar o qué decir frente a personas que han estado liderando hace un tiempo y han dejado de hacerlo por un descanso espiritual o porque se sintieron solos o porque no dieron, no se encontró el resultado que ellos esperaban. ¿Qué decirles? Porque muchas veces vienen y te cuentan o te dicen lo que están pasando y no sabes si decirles si está bien o está mal.
La verdad es que no podría aconsejar a alguien que no conozco su contexto ni sus razones, pero en principio cada persona es libre de decidir qué va a hacer de su vida y qué va a hacer con sus dones y qué va a hacer con la encomendación que el Señor le dio. Y si cree delante del Señor que tiene que tomarse un tiempo, pues que se lo tome, cual no habría ningún inconveniente. Lo que hay que animarles a que sean fieles al Señor y tomen el tiempo para reflexionar, para leer la palabra, para mirar qué es lo que Dios les está pidiendo. Si ellos están convencidos que el Señor los está guiando en esto, que pueden seguir tranquilamente. Ahora, si tienen dudas, entonces tienen que consultar a personas, a líderes, a pastores, para que le den alguna palabra de orientación. Pero nunca nosotros tenemos que presionar a la gente para que haga cosas. La gente tiene que hacerla en absoluta libertad y sabiendo que reporta al Señor. No reporta a la iglesia, no reporta a los pastores, reporta al Señor. ¿Sí? Y por supuesto que los líderes que están sobre estas personas que estaban trabajando van a estar orando y acompañándoles, supongo, ¿no? Pero no, a mí me enseñó una hermana que tiene ahora cerca de 85 años, la hermana María Cobasi. Un día yo fui, siendo pastor joven, a contarle algunas cuestiones y ella con su esposo tiene 91 años ahora, 92 tiene. Me dijo doña María Cobasi: Pedrito, no hagas de Espíritu Santo, ¿eh? ¿Sí? Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos de no estar queriendo que la gente haga lo que nosotros queremos que haga. La gente tiene que hacer lo que el Señor les guía a que hagan, ¿no? Y orar mucho por ellos y darles todo nuestro cariño, porque hay gente que está cansada de haber hecho cosas que quizás no debía haberlas hecho y las hizo, o se sintió sola, pero si son fieles al Señor, el Señor va a encaminarles para que sigan sirviéndole. Gracias. Gracias, Pedro. Muy bien, estoy mirando las caras y los gestos a ver si alguno está con intención de hacer alguna pregunta. Si no, dale, Pedro. Gracias, Pedro. Bueno, me quedó muy en claro muchas cosas. No tengo preguntas. Un par de cosas me quedaron claras. En Éxodo 2:14, cuando Moisés se interpone entre los hermanos y quiere hacer las paces entre ellos, y uno le dice: ¿quién te puso a vos sobre juez sobre nosotros? Y me vino que la autoridad se la dio Dios. Él tenía poder para hacerlo, pero no tenía la autoridad sobre el pueblo hebreo. Y es un lindo ejemplo, porque bueno, ahí viene la autoridad de parte de Dios. Y después el otro texto que el apóstol Pablo dice que me he hecho un necio al gloriarme, en 2 Corintios, cuando él habla del aguijón en la carne. Y me pongo a pensar en el apóstol Pablo lo difícil que se le ha hecho. Fue arrebatado al tercer cielo, fue convertido por el Señor. Y nosotros somos de idolatrar a las personas ya de por sí, somos idolatras. Nos pasa a menudo. Y me imagino el apóstol Pablo sufriendo con eso, porque donde iba, sanaba personas, resucitaba, tenía el poder de apóstol. Y lo que él vivió, bueno, era bastante difícil de sostener. Y eso me llama a tener cuidado también muchas veces, porque aunque no ocupemos un lugar en la iglesia, yo mañana tengo que agarrar mi Biblia e ir a predicar el Evangelio a alguien. Y ese alguien me conoce a mí, conoce mi vida, conoce lo que hago en mi trabajo. Y por ello no ejerzo un ministerio en la iglesia, pero sí le voy a hablar de Cristo. Y también lo que vivo a la persona le va a afectar o no. Es muy importante también en todo lo que hacemos, en cualquier aspecto que hagamos y que vamos a abrir la Biblia para compartirle, aunque sea un versículo a alguien, tenemos que ir en santidad y cuidar lo que hacemos. Siempre confiando en el Señor, ¿no? No confiando en nosotros mismos, pero realmente me ha gustado mucho lo que compartimos y espero que me sirva.
Bueno, yo voy a hacer una pregunta, Pedro, que más que del liderazgo es de una indirecta del liderazgo. Supongamos que en una iglesia hay un liderazgo de tipo Diótrefes. O sea, está claro qué es lo que corresponde hacer para alguien que pretende un liderazgo y que no, pero supongamos que ocurre en alguna congregación. ¿Qué debería hacer la congregación con un líder así? No sé. No, a veces se llega a eso porque se va permitiendo que esto suceda, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que saber que la enseñanza bíblica es para todos, también es para el líder, principalmente, ¿no? No principalmente, pero especialmente porque ninguno queda bajo reglas propias, sino bajo las normas de la palabra, ¿no? Y a mí me parece que a veces se llega a esas cuestiones porque se ha ido permitiendo, la iglesia se deja llevar por alguien que lo único que hace es mandar, y no es correcto. Y cuando uno ve eso debe ir, no en grupo, pero sí aquellos hermanos que sean más maduros, ir y hablar personalmente para hacer entrar en razones a esa persona, que es poco probable que entre en razones. Tristemente conozco muchos casos de esos. Y entonces, en ocasiones es mejor dejar, bueno, hermano, si usted cree que es así, siga así, yo no voy a poder estar aquí. No, la iglesia no es un lugar, la iglesia son personas. Entonces se congregan en un lugar, pero nada más, el lugar no es santo, no es la casa del Señor. Nosotros a veces decimos, bienvenido a la casa del Señor. La verdad que si el Señor vive en ese lugar, pobrecitos de nosotros, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que no hay que estar esclavizados a personas que utilizando las escrituras la usan para favorecerse y para manipular y manejar personas. Si hay un diótrefe que quiere quedarse, que se quede, pero me parece que no hay que seguirlo. No debiéramos seguir nosotros a personas que contradicen los principios de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es nefasto, eso no ayuda al desarrollo de la vida cristiana, ¿no? Y nosotros vamos a dar cuenta al Señor, ¿no? Y ustedes ahí en el Valle tienen muchísimas iglesias, así que no pueden ir a otra o iniciar un testimonio en donde el Señor te va guiando, ¿no? Pero no hay que esclavizarse a personas tercas y fuera del principio de la palabra de Dios. Esto es muy serio porque la vida se pasa rápido y nosotros no podemos estar teniéndole la vela a alguien que no está ajustándose a la palabra. Hay que ser cuidadoso de no querer que el que está dirigiendo sea pluscuamperfecto, ¿no? Pero mínimamente que tenga una actitud de querer agradar a Dios, ¿no? Y de entrar en razones frente a la palabra, ¿no? Muy amplio es el tema y habría que ver el caso particular, ¿no? Es una pregunta hipotética. Te digo que lo de hipotético no es tan hipotético. Yo conozco un par de casos en donde no sé por qué Dios me ha permitido que participe en dilucidar y en ayudar a algunos hermanos que han estado bajo esos regímenes dictatoriales que no son para nada bíblicos y que no honran al Señor, ¿no? No honran al Señor. Lo que no hay que hacer es pelearse. Y he escuchado hasta casos que han cambiado la cerradura del salón para que el hermano no vaya. Esas cosas son realmente niñerías y cosas carnales. Las personas se pueden quedar con el edificio, con los vehículos, con todo. Lo que no se van a quedar es con el proyecto de Dios. Entonces uno debe seguir lo que Dios nos indica, ¿no? Puedes ir a una plaza a predicar, puedes predicar casa por casa, pero es muy triste que yo hablo por los hermanos libres porque es donde me congrego, pero que nos acusan muchas veces que las iglesias se multiplican porque nos peleamos, ¿no? Se pelea, entonces se abre una nueva iglesia. No hay que pelearse, pero tampoco hay que quedarse, pero no irse y llevarse un grupo, eso es división. Y Pablo dice en Corintios, ¿qué es esto que se andan dividiendo? Vete a predicar y iniciar un grupo pequeño en tu casa si querés, ¿sí? Pero la vida cristiana es una vida en libertad y en disfrute, no es una reyerta política en donde
He escuchado casos que dan mucha vergüenza realmente. Vos ves y la congregación no tiene más de 20 personas, están peleando como si fuera un partido político. Yo no sé qué Biblia leen. En mi tiempo decíamos, lee el Paturuzú en vez de leer la Biblia, ¿no? Bueno, perfecto, Pedro. Bien, son 10:30 casi. Vamos a Hermana aprovechar. Vivi está levantando la mano ahí. Ah, no la vi. Vivi. ¿Tenías una pregunta, Vivi? ¿Qué tal? Pregunta no tengo, porque la verdad que tengo que darle gracias porque fue tan explícito, tan maravilloso para mis oídos escucharlo. Muchas gracias por su tiempo. Bien, estaba levantando el perrito. Bien, bueno, vamos a aprovechar para dar finalmente unos anuncios. Uno desagradable para ustedes es que va a haber un examen, Pedro me lo acaba de mandar, así que aquellos que quieran el certificado del instituto a fin de año van a tener que hacer el examen. Lo vamos a transcribir a formulario, como hemos hecho por ejemplo, con el examen que nos envió Esteban Bates el año pasado, así cada uno lo puede completar y nos queda automáticamente la respuesta con la nota. Bien, eso por un lado. Pasada esa noticia desagradable, les comentamos que Pedro, ustedes habrán visto, los que tienen el manual, los que no, acuérdense que los tengo disponibles para que me los pidan y lo busquen. En la bibliografía del manual de esta materia están los 2 libros de Pedro Fuentes, que tienen que ver con el liderazgo influyente y liderando para el servicio. Yo les comparto pantalla, que acá Pedro nos envió gentilmente, a ver si se llega a ver. Este es uno de los libros, Liderazgo Influyente. Este es el libro en el que está basado los temas que Pedro trató en las clases que estuvimos viendo. Obviamente en el libro uno tiene un poco más de detalle y un poco más de profundidad. Y el otro libro es Liderando en el Servicio, que es el modelo del Señor Jesús, y estos son, bueno, estoy con problemas con compartir la pantalla, pero bueno, el temario es específicamente de liderar en el servicio siguiendo el modelo del Señor Jesús. Bien, así que todos aquellos que quieran estos libros, no hay ningún problema que se contacten con Pedro o me dicen a mí y podemos conseguirlos si los quisieran tener. Son libros cortitos como el de Perfil de 3 monarcas que nos acaba de enviar Pedro, así que son de lectura sencilla y muy edificante. Y después les pasamos por el grupo el libro de Perfil de 3 monarcas, que realmente es altamente recomendable. Los que lo hemos leído lo hemos disfrutado. Tiene un estilo muy distinto a los libros habituales que leemos en el formato de cristiano, y realmente eso es lo que dijo Pedro, uno se siente tocado por los diálogos que hay en el libro. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo. Voy a tener la grabación.